los avisos son muy bonitos, ¿viste? El problema es la realidad. Alejandro Parnas es dirigente de la Unión Cívica Radical de Santiago del Estero. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va vos? Bien, la verdad que es, probablemente cuando miremos en el tiempo hacia adelante, lo único que le vamos a agradecer a la pandemia es haber sacado a la luz el sufrimiento de tantos comprovincianos nuestros en provincias sometidas a regímenes feudales, ¿no? Tal cual, tal cual. Si hay algo que rescatar de la pandemia y específicamente desde los últimos casos que han trascendido tanto en Santiago del Estero es que se haya podido echar luz sobre un montón de situaciones que nosotros y muchos santiagueños venimos denunciando hace muchos años y porque estas anomalías son prepandémicas, claro, y que se han acentuado en los últimos meses, ¿no? Y es muy importante que el país conozca lo que sucede en Santiago del Estero, que a veces los que vivimos aquí nos sentimos en una isla, nos sentimos fuera del país porque suceden cosas que son increíbles y nadie se entera por el control férreo que hay de los medios de comunicación, porque está muy controlada incluso la ciudadanía para expresarse en las redes sociales, por la dependencia del Estado. Entonces, esto la verdad que ha sido importante en ese sentido, dentro de la congoja, la tristeza que produce la situación. Claro, por supuesto. En el caso, este caso que se volvió extremo, porque bueno, justamente a partir de si no existiera internet, si no existieran los smartphones, la historia de Abigail probablemente no la hubiéramos conocido nunca. Apareció otro caso, otra chiquita que tiene cáncer en los ojos. Son situaciones muy estremecedoras. Lo primero que quiero preguntarte es esto: ¿no existe estructura médico-sanitaria que pueda atender, digamos, no digamos la cuestión más compleja, porque por algo está el Garrahan y por algo se recurre al Garrahan desde todo el país por su especialidad, pero que pueda haber atacado esto a tiempo, haber buscado a tiempo un tratamiento, porque hoy cuando te dicen solo quedan cuidados paliativos, te están diciendo tratemos de que Abigail pase del modo más confortable el tramo que falta hasta el día en que ya no esté más entre nosotros. Mira, el sistema de salud en Santiago prácticamente está desmantelado. Nosotros es una provincia de 1 millón de habitantes, que geográficamente es muy extensa, y tenemos 2 hospitales que básicamente funcionan en toda la provincia. Los 2 están ubicados en la ciudad capital. Están absolutamente colapsados desde antes de la pandemia. Hay un tercer hospital que está dedicado exclusivamente a los niños, ¿no? Es el CEPSI, que es donde ha estado internada Abigail algunas horas cuando se complica su situación, y también está ubicado en la ciudad capital. El resto de la infraestructura, que es numerosa, hay muchísimos hospitales en Santiago que funcionan en realidad como terminales de ambulancia, como les decimos nosotros aquí. Digamos, una persona sufre algún problema de salud, es derivada al hospital local. Si no es algo, si es algo un poquito más complicado que una fiebre o un resfrío, tiene que ser inmediatamente derivada a la ciudad capital, y está, como te decía, totalmente colapsado. El sistema público de salud prácticamente no existe. El personal médico percibe salarios muy bajos. No hay incentivos tampoco para la especialización. Entonces pasan estas cosas de que cuando hay alguna enfermedad un poco común, como es un cáncer en los ojos o el cáncer que sufre Abigail, inmediatamente tienen que ser derivados a otras provincias. Claro. Ahora, y la inversión, sí. Sí, quiero 3 cosas específicas quiero preguntar. Se está hablando de que la provincia tiene cuantiosos fondos puestos en el sistema financiero, por un lado, algo así como 17.000 millones de pesos he visto. El último registro, ese es un relevamiento que lo venimos haciendo nosotros, son 21.000 millones de pesos. Probablemente eso se haya incrementado porque es un dato del mes de agosto, si no me equivoco. En la provincia
paradójicamente más pobre, o una de las 2 o 3 más pobres del país, y la que más fondos en plazo fijo tiene, y no estoy hablando en términos proporcionales, sino en términos absolutos. Claro. O sea, nosotros tenemos más plata guardada en el sistema financiero que la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, o incluso la provincia de Buenos Aires. La plata en Santiago se invierte fundamentalmente en obras faraónicas. Este año se estaba por inaugurar el dichoso Estadio Único, que costó 6.500 millones de pesos, y que a pesar de que es una obra iniciada hace más de 2 años, este año incluso en pandemia se ha seguido realizando gastos complementarios a la licitación original por contratación directa, cuestiones bastante irregulares. Y durante la pandemia no ha habido ningún tipo de medida de asistencia para los sectores más afectados. Aquí, digamos, las medidas han sido absolutamente estrictas y lo siguen siendo. Nosotros continuamos con toque de queda. Recién hoy, después de muchos meses, se está rehabilitando el sistema de transporte público. Entonces, el sector privado, que ya de por sí es muy chiquito en Santiago, estamos hablando de que de una provincia de 1 millón de habitantes, solamente 50.000 personas están trabajando en el sector privado de manera registrada, digamos, en blanco. Entonces el sector privado diezmado, se han cerrado muchísimos comercios y no ha habido ni siquiera algún tipo de exención impositiva o alguna medida para aliviar esto, a pesar de que teníamos semejante colchón, ¿no? 21.000 millones de pesos, que seguramente el gobernador los estará guardando para las elecciones del año que viene. Claro. Por otro lado, sí, los gastos en pandemia, vinculados a la pandemia, paradójicamente, nosotros estamos viviendo en un estado policial y se está destinando más dinero a las fuerzas de seguridad que al propio sistema de salud. Con decirte que hace unos días, 2 o 3 semanas, salió un decreto, esto es simbólico, ¿no? Porque ha habido muchísimos decretos más, que destina 700 millones de pesos para construir un nuevo edificio para la jefatura de policía. Digamos, y es simbólico porque esto nos está diciendo que en pandemia les ha quedado chico el edificio, y en medio de una crisis económica y sanitaria sin precedentes, deciden destinar semejante cantidad de dinero a ampliar el edificio de la jefatura. Ahora, eso es una parte del tema. La otra cuestión, no tomó fuerza en los medios metropolitanos, que siempre digo, a mi criterio, son muy barriales, se están mirando demasiado el ombligo. Esto lo llevó a descubrir el interior, pero hubo un hecho antes de todo esto, que fue el del avión sanitario y los vuelos del avión sanitario. Sí. Contanos un poco de eso. Bueno, esto ha sido un hecho que ha trascendido, pero que debe ser bastante común. Santiago tiene una de las flotas aéreas más importantes del país. Me estoy refiriendo al sector público. Digamos, el gobierno de la provincia cuenta con 10 aeronaves, entre helicópteros y aviones, entre esos 2 Learjet que compra el gobernador Zamora incluso en el comienzo de su gestión. Todas estas aeronaves están destinadas, de acuerdo a los decretos originales, a situaciones de emergencia, a traslados sanitarios y demás. Pero la realidad es que específicamente los 2 Learjet, que son los que tendrían que destinarse a vuelos sanitarios, se usan para el traslado de funcionarios. Esa es la función esencial. Cada tanto se hace algún vuelo sanitario para justificar su uso, pero la realidad es que está destinado al uso básicamente del gobernador y su esposa. En este marco, hace un tiempo atrás, no recuerdo bien en la fecha, un mes atrás, se descubre en el aeropuerto del Palomar a uno de los pilotos de la gobernación con una importante suma de dinero, algo así como 5 millones de pesos, y algo de dólares también, que no pudo justificar, y que bueno, el hecho trasciende porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria realiza la denuncia y termina en un juzgado de la provincia de Buenos Aires, que está absolutamente lejos del alcance de la mano muy larga del gobernador Zamora. Entonces esta es la razón por la que trasciende este hecho. Pero bueno, nosotros desde la oposición siempre, desde hace muchos años que intentamos acceder a la información de los vuelos, que debería ser pública, tratándose de aeronaves públicos del Estado. Nunca hemos podido acceder a ningún tipo de información al respecto. No sabemos
a qué se destinan los vuelos, a quién se transporta. Entonces, probablemente en estos últimos 15 años haya ocurrido eso muchísimas veces. Sí. Ahora, digamos, trascendió por una cuestión accidental. Es realmente, bueno, Santiago, la información del Estado pública no existe. Tenemos, por ejemplo, una dirección de estadísticas y censo que no sirve para nada. Nunca sabemos, lo poco que sabemos de los índices sociales y demás de la provincia por el INDEC. Claro. Y bueno, entonces, pero es así. Santiago tiene la flota aérea más importante y sabemos que pasan cosas en esos aviones. Ahora, incluso muy... Sí. Ahora, digamos, a ver, lo vamos a poner de esta manera. Todavía en Argentina muchos dirían, bueno, estamos hablando de una provincia pobre. La provincia pobre tiene 25.000 millones de pesos en recursos líquidos en plazo fijo. Tiene una flota de aviones que no tiene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o la provincia de Córdoba. Es realmente, son emiratos estos tipos, es una cosa increíble. Ahora, decime, si no es así, corregime. En teoría Zamora es de origen radical, ¿no? Sí, Zamora es de origen radical. Llega a la gobernación dentro de un frente que integraba la Unión Cívica Radical. Ha sido siempre segundo de un caudillo radical muy conocido, antijuarista, uno de los principales luchadores contra el régimen juarista, que era José Luis Zavalía. Y bueno, pero cuando llega al poder en el año 2005, bueno, comienza a derrapar y se termina convirtiendo en lo que es hoy. Y en el año 2010 es expulsado del radicalismo. Él oficialmente, aunque públicamente sigue diciendo que él es radical, ha sido expulsado del partido. Claro. Bueno, qué sé yo, seguramente tendremos más de una oportunidad. Yo espero que tanto el caso de Santiago del Estero como el de Formosa, que no pierdan vigencia, que puedan seguir por lo alto, porque en definitiva visibilizar abre una oportunidad para entender qué es lo que hay que cambiar. Te agradezco enormemente la ilustración, el tiempo que nos has dedicado, que tengas una buena jornada. Muchas gracias a vos. Alejandro Parnas, dirigente de la Unión Cívica Radical.